Hola a todos, mirad aquí a mi lado, coches, un montón de coches, pasando y pasando, y todos con un punto de origen y luego con un punto de destino, y con un objetivo en la mente. Ahora mismo seguramente volver a casa para comer, porque estamos a mediodía, pero pues hace unas horas pues iban hacia el trabajo. Tenemos un lugar de origen, un punto de partida y un punto de destino, una meta. Y la humanidad ha sido así desde siempre, buscando lugares a los que llegar, teniendo objetivos que cumplir y sueños que conquistar. La geografía ha sido la consecuencia de ese proceso, de ese camino que ha hecho el ser humano para conquistar el mundo. Y con el paso de toda la historia, desde los primeros años de la aparición del género humano hasta nuestros días, los puntos de partida y de destino cada vez han sido más y más grandes. Se empezó pues seguramente cambiando de un lugar a otro muy cercano, en busca de caza, en busca de lugares donde recolectar alimentos, a las distancias estelares de hoy en día, en que nuestro objetivo es el infinito, es explorar el universo en toda su extensión y comprender sus límites si es que los tiene. Vamos a hacer en este vídeo un pequeño viaje sobre los viajes, un viaje que nos muestre a aquellos pioneros que se embarcaron en aventuras de las cuales desconocían el final, conocían el principio, pero no sabían a dónde les iba a llevar ese inicio de la travesía. Y empezamos desde la prehistoria, desde el primer momento en que el ser humano se estableció en el mundo, empezó a sentir la necesidad de desplazarse, y de hecho las primeras tribus humanas son tribus nómadas, es decir, son tribus que no tienen un lugar de residencia fijo. Su estrategia vital era consumir todos los elementos que tuviera a su disposición, toda la caza, todos los frutos, todos los alimentos que estuvieran a su alcance, y una vez agotados, pues irse a otro sitio y desplazarse una y otra vez, desplazarse por el mundo. Y no conocemos mapas de aquellos momentos de la prehistoria, porque si en algo se caracteriza la prehistoria es en la ausencia de escritura, aunque sí que tenemos pinturas rupestres y tenemos muestras del arte prehistórico. No disponemos de ningún mapa, no se ha conservado ninguno de ellos. Sí que hay mapas que se han considerado estelares, como Stonehenge u otros lugares que querían representar en la Tierra lo que se veía en el cielo, pero mapas que nos sirvieran para desplazarnos de un lugar a otro, pues no tenemos. Pero seguramente estaban en la mente de la tribu y fueron mapas que se fueron transmitiendo oralmente de padres a hijos, y la tribu sabía perfectamente, a través del ejemplo de sus ancianos, que estas tierras eran abundantes en ciervos, o que estas otras eran abundantes en árboles frutales, por ejemplo. Y así las tribus nómadas aprovecharon ese conocimiento acumulado durante miles y miles de años. La prehistoria es el periodo histórico más largo, con diferencia, de toda la historia del género humano. Fueron conquistando cada vez más y más lugares, entrando en contacto unos con otros y mezclándose, y apareciendo nuevas formas de vida y nuevos avances en la historia. Pasamos de ahí, de la prehistoria, a la historia antigua. Y de la historia antigua, el mayor viaje y el que más conocemos hoy en día es aquel narrado por Homero en sus dos grandes libros, la Ilíada y la Odisea. La Ilíada es el libro que cuenta cómo muchas polis griegas, muchas ciudades de la antigua Grecia, se unieron en un combate conjunto contra la ciudad de Troya. Y esta narración, que empieza invocando a las musas y pretendiendo hablar de la ira de Aquiles, es la historia de los héroes humanos, capaces de llegar a límites insospechados, capaces de igualarse incluso con los dioses, y de cómo esos mismos dioses intervienen en la historia humana, y a veces incluso haciendo soplar el viento que lleva a los barcos humanos a nuevos continentes.
Y así esta la Ilíada y la Odisea no es ni más ni menos que el relato de la vuelta, del regreso de uno de estos héroes, de Odiseo, de Ulises, a su isla de Ítaca. Y la isla de Ítaca ha quedado ya en el ideario común como el lugar al que volver. Nuestra Ítaca es el lugar al que pertenecemos, el lugar al que siempre queremos regresar. Y esa historia del regreso desde Troya hasta la isla de Ítaca es una historia llena de aventuras, de lugares desconocidos, de monstruos temibles, y que poco a poco el ser humano, a través de esas historias, de esos relatos, va perdiéndole el miedo a la existencia y a lo desconocido. Pasamos de la antigüedad y nos embarcamos hacia una nueva fase histórica, que es la fase de la Edad Media, y ahí nos encontramos con grandes avances. La Edad Media, siempre que se habla de ella, se habla como una época oscura, de apenas avances, de destrucciones. No es verdad. En la Edad Media los saberes progresaron, recuperando buena parte de los saberes antiguos, de los autores griegos y romanos, y traduciéndolos a las lenguas que estaban empezando a aparecer aquí y allá. Y seguramente los relatos de mayor interés en esta época de la Edad Media podríamos decir que son dos. En un primer lugar, las cruzadas, en aquel momento en que la Europa cristiana decide unirse todos los países, todos los pueblos del mundo contra el infiel musulmán, y atraviesan grandes extensiones de terreno para llegar a los países musulmanes y atacarles allí donde están los infieles, conquistar sus tierras, matar a sus gentes en nombre de Dios, y perdiendo un poco ese misterio que hasta entonces imperaba en esos lugares. Pues se pensaba, y así lo hacían saber aquellos conocimientos que venían de antiguas crónicas, que las tierras de Oriente estaban pobladas de seres mitológicos, de personas extrañas que caminaban con los pies en la cabeza y la cabeza en los pies, seres monstruosos que convenía esquivar en las travesías. Sin embargo, las cruzadas, si algo tuvieron de bueno, fue esa excusa para conocer las tierras. Tenemos crónicas de los cruzados que fueron hasta tierras tan lejanas y nos aportaron parte de realidad, parte de estudios de la flora, de la fauna, de las personas que vivían en esas tierras, y parte también de leyendas. Las grandes leyendas medievales también tuvieron una gran importancia. Otro de los grandes exploradores, otra de las grandes citas con la exploración, es la de Marco Polo. Marco Polo, ese italiano que dedicó su vida por completo a atravesar tierras, a ir cada vez más allá, a descubrir nuevas civilizaciones, a entrar en contacto con nuevas culturas, le lleva desde su Italia original hasta el más lejano Oriente, descubriendo todo tipo de alimentos, de especias, de gentes, de animales, de plantas, y el relato de sus historias, de cómo llegó a conocer a los grandes reyes de Oriente, es uno de los relatos pues más motivadores y más entusiastas que puedan existir para todos aquellos que quieren viajar y que quieren conocer cada vez más y más. Pasamos de la Edad Media, y nos adentramos en la Edad Moderna, y sobre todo en aquel año de 1492, en aquel año Cristóbal Colón, otro italiano, igual que Marco Polo, decide embarcarse de nuevo, compra una carabela y 2 naos, embarca a mucha gente consigo, y a bordo de esas 3 naves atraviesa el océano Atlántico para llegar a Asia. Esa era su intención, y entrar en contacto allí, en vez de tener que hacer todo el trayecto bordeando África, llegando hasta la India y después China. Pensaron que lo mejor sería aventurarse hacia Occidente, y aunque eran tierras desconocidas, pensaron que merecía la pena. Colón se murió sin saber que aquellas tierras que había tocado, una vez atravesado el océano Atlántico, no eran las Indias, no era Oriente, sino que era un nuevo continente, era América. Y la historia de sus 4 viajes, porque llegó a realizar 4,
está narrada en las crónicas que él escribió a los reyes de España y están plagadas de detalles sobre la vida que allí encontró, animales hasta entonces nunca vistos, alimentos que hasta entonces nunca habían probado, y también el impacto que la presencia de los españoles provocó en los indígenas, que se encontraron, por ejemplo, con los caballos por primera vez en su vida, y cuando vieron a los conquistadores españoles a lomos de los caballos, pensaron que estaban ante centauros, ante seres mitológicos, mitad caballo, mitad personas, que portaban una piel, una coraza de metal, que tenían en sus manos el poder de crear fuego a través de los arcabuces, de las armas de fuego que traían consigo los conquistadores españoles. La narración 1492, la conquista y colonización de América, fue una gran historia de conocimiento a veces violento, a veces enriquecedor, pero que nos ha dado pues al menos la posibilidad de conocer cada vez más lugares. Pasamos de la Edad Moderna y nos adentramos en la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea, además, podemos dividirla en 2 siglos en los cuales la exploración fue fundamental y ha sido fundamental para el progreso y para llegar al tipo de vida que tenemos hoy en día. El siglo XIX estuvo marcado por la extensión de grandes imperios coloniales que dedicaron todo su esfuerzo económico y social en alcanzar tierras hasta entonces desconocidas. El siglo XIX es el siglo que explora por primera vez los europeos toda África, Asia, que se llega hasta Oceanía, que se descubren continentes nuevos como la Antártida, que se trata de navegar el círculo polar ártico, y todo ello con la intención de hacer de aquellos países coloniales, sobre todo Francia, Inglaterra o Holanda, grandes potencias económicas, comerciales, y llevar todos aquellos conocimientos y llevar todas aquellas posibilidades de avance a tierras cada vez más lejanas. Y luego tenemos el siglo XX, que es nuestro siglo, y que, como os anunciaba ya al principio, es un siglo es un siglo que para el ser humano el planeta se ha quedado pequeño. Es decir, conocemos ya prácticamente toda la extensión de nuestro planeta, hemos explorado prácticamente hasta el último de sus rincones, y ahora el género humano ha fijado su vista más allá de nuestra atmósfera, más allá del planeta, y ha empezado primero a imaginar cómo son o cómo pueden ser otros mundos, cómo puede ser la Luna, cómo puede ser Marte o Venus, cómo puede ser Júpiter, cómo puede ser Urano, cómo puede ser otras galaxias. Y primero, a través de esa imaginación, poco a poco ha ido haciendo realidad todo aquello que al principio solo estaba en nuestra mente, y hemos sido capaces no solo de colonizar la Luna, de llegar hasta allí y plantar nuestro pie, sino que además somos capaces de ver a través de los ojos de la tecnología mundos que hasta ahora solo podían haberse imaginado, y de una forma pues muy imprecisa. Sin embargo, los avances científicos, la voluntad de llegar cada vez más y más lejos, ha hecho que el género humano sea el gran conquistador de nuestro sistema solar y de la galaxia. Y seguramente los siglos que les queda a los seres humanos, sobre todo si cuidamos bien nuestro planeta, serán años de colonización, de llegar allí donde nunca antes habíamos llegado, y esa sed de conocimiento, esa sed de alcanzar nuestros límites, será la que siempre caracterice al género humano y la que siempre nos dé la energía para seguir adelante y llegar cada vez más lejos. Así que en este viaje nos embarcamos desde este primer curso de la ESO, y a lo largo de estos años conoceremos nuevas cosas, conoceremos nuevos mundos, y nos estableceremos allí para colonizarlo y conquistarlo. Hasta pronto, nos vemos en el próximo vídeo.